Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Ya, excelente. Espero que estén bien. Esta semana vamos a comenzar con un tema nuevo. Vamos a empezar con análisis de regresión. Es como la primera materia del curso, de la parte de Machine Learning. Pero antes de eso, me gustaría que viéramos muy rápidamente el código que había quedado pendiente de la clase pasada. Es un código sobre cada vecino cercano. Ya, lo vamos a revisar muy rápidamente, no hay tanto que ver, es bastante simple y vamos a luego seguir con el tema de la regresión. ¿Ok? Entonces, dame un segundo. Ya, debiesen ver en este momento una pantalla de código en JupyterLab. No sé si aparece. Ya, fantástico, excelente. Ya. Entonces, vamos a ocupar para la mayoría de las cosas Jupyter, ya sea Notebook, Lab, etcétera. Yo al menos para dar los ejemplos. Si ustedes quieren para programar, pueden ocupar Visual Studio Code. De hecho, yo lo recomiendo bastante porque aparte de manejar Python y muchos otros lenguajes, también maneja súper bien los notebooks, ¿ya? De Jupyter. Es súper limpio. Y también pueden ocupar Colab. Eso no hay problema, pueden subir las cosas ahí. Entonces, veamos, en este ejercicio en particular, voy a importar de dos módulos. El primero es el Matplotlib, que ya deben conocer la mayoría, que es para hacer ploteos, gráficos, etcétera. Y el segundo que vamos a ocupar mucho en este curso es el scikit-learn, ¿ya? Que es un módulo que trae puras librerías de Machine Learning, distintos modelos, etcétera. Hasta, diría yo, lo avanzado de redes neuronales. Las redes neuronales profundas, las de Deep Learning, no las implementa scikit-learn, al menos no de una manera eficiente. Y ahí vamos a tener que ocupar otras cosas, pero que están en Colab y no es mayor problema. ¿Ya? Entonces, saltando el importe tradicional, vemos que lo primero que hago es cargar una variable llamada digits, ¿ya? Y que viene de datasets load digits. Ya aquí voy a cargar un set de datos que es muy parecido al MNIST que vimos la clase pasada. De hecho, voy a ejecutar el tiro esta celda. Y vemos acá que efectivamente son dígitos escritos a mano, con una resolución bastante pequeña, ¿ya? Pero que uno puede entenderlo bien. Ahora, ¿por qué estoy trabajando con digits y no con MNIST? Porque MNIST es muchísimo más grande y eso significa que en el rato que tenemos para hacer el código no alcanzaría a ejecutarse, etcétera. Ya, pero para todos los efectos es más o menos similar. Es la misma idea de clasificación. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a decir, perfecto, voy a medir mi cantidad de muestras del set, voy a reformar, hacerle un reshaping a las imágenes del set. Fíjense, digo digits, images y le hago un reshape, ¿ya? Para que tomen, en vez de la forma de imágenes, tomen la forma de un vector. Esto es lo que hablamos la clase pasada, que en realidad yo ya sea lo trabajo como una matriz o como un vector, da un poco lo mismo. Pero por temas de manejo de los algoritmos de Machine Learning, la mayoría, no todos, trabajan las cosas como vectores, por lo tanto, conviene tener este en particular para este algoritmo como vector. Ya más adelante vamos a ver cuando trabajemos con imágenes, si ocupamos algo que se llama convolución, vamos a ocupar la matriz en sí, en dos dimensiones. ¿Ok? Entonces luego yo digo simplemente neighbors, que es un módulo que si se fijan importé acá de scikit-learn, neighbors classifier con un vecino cercano. ¿Ya? Así es simple. ¿Ok? Implementar esto no es muy complicado, al menos la versión en fuerza bruta. Ya acuérdense que tenemos que guardar el set de entrenamiento y luego por cada ejemplo buscar el ejemplo, perdón, por cada muestra que me ingresan para evaluar, tengo que buscar los o el, en este caso, ejemplo más cercano.
Hay técnicas para hacerlo más rápido, ciertas estructuras de datos, ciertas búsquedas aproximadas, etcétera. No quise implementarlo yo para no caer en eso, ¿ya? Que es interesante, sin duda, pero no tiene tanto que ver con el curso de Machine Learning, ¿ok? Entonces lo que hacemos acá simplemente es importar neighbors, un clasificador, y luego hacer classifier.fit, ¿ya? Así de simple. Y le vamos a decir que como set de entrenamiento, perdón, como muestras, quiero la primera mitad de los datos, ¿ya? Y como target, o sea, como etiqueta a predecir, quiero la primera mitad de los datos, pero la etiqueta, por eso el target, ¿ok? Luego defino súper simple el expected, que es el target del resto, de la segunda mitad de los datos, y digo predicted, que aplico el clasificador classifier.predict sobre la segunda mitad de los datos. ¿Ya? Perfecto. Entonces acá simplemente entrené mi clasificador. Esta es una buena pregunta. ¿Qué significa entrenar un clasificador de cada vecino cercano? ¿Alguien me podría contestar, ya sea por el chat o por micrófono? Vamos, vamos, alguien. ¿Qué significa entrenar un clasificador de vecinos cercanos en este contexto? Da lo mismo el código, puede ser con palabras. Matías indica guardar las imágenes, los vectores, perfecto. ¿Ya? Este entrenamiento, a diferencia de los otros que vamos a ver, por ejemplo, hoy día con la regresión, es solamente guardar las imágenes, ¿ya? O los vectores en este caso. Puede ser que uno inicialice ciertas estructuras de datos relevantes para hacer esto más eficiente, pero no es más que eso. ¿Ya? No tengo que hacer una minimización como vamos a ver hoy día, nada extraño, por ponerlo en un término que no me gusta mucho, pero va a ser extraño hasta hoy día. Después de hoy día ya no va a ser extraño. ¿Ok? Entonces, una vez que yo, entre comillas, entreno esto con Fit, defino las respuestas que tengo que recibir y estimo las respuestas con el predict. Y ahora nuevo, ¿qué va a hacer en este caso para el k-nearest neighbors el método predict? ¿Ya alguien me podría indicar? De nuevo, ya sea por el foro, o sea, por el chat o por el micrófono. ¿Qué va a ser el método predict en este caso? Vamos, alguien que se la juegue. Acuérdense que estamos en k vecinos cercanos con k igual 1. Luego por cada elemento, ya sí, testear, ok, predecir el dígito, testear, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Ya? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Ya, Brian dice buscar el vector más parecido de los datos guardados y asignar esa clasificación. Perfecto, exactamente eso, súper bien. Dado que yo tengo vecinos cercanos igual 1 definido, ¿ya? Voy a buscar el vector más parecido y asigno esa etiqueta. Perfecto, ¿ya? Y luego, a ver, voy a hacer que haga la clasificación. Lo hizo súper rápido porque es un set súper pequeño. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Por un lado, yo digo, obtén la matriz de confusión, ya a través de metrics.confusionMatrix, súper simple, ya, y le entrego los expected, lo que yo esperaba, el i, y por otro lado el i gorro que le vamos a llamar, que es lo que yo estimé, ya. Y la matriz de confusión, como les mencioné en la clase pasada, me dice para cada categoría, que son las filas, ya, cuál fue el valor ya de predicción para esa y otras categorías. Por ejemplo, acá no puse las etiquetas de lo opuesto, pero para la categoría 0, de todos los ejemplos, 87 fueron respondidos como 0, 0,1, 0,2, 0,3, 1,4 y después todo el resto con 0. ¿Ok? Y así sucesivamente. Fue en general una muy, muy buena clasificación. ¿Ok? Juan pregunta, ¿existe una forma de poder encontrar cuál es la cantidad de vecinos cercanos más eficiente o más exacta? Sí, hay múltiples algoritmos, hay búsquedas de vecinos aproximadas, hay estructuras de hashing que permiten hacerlo esto. De hecho, hay un algoritmo súper reciente. Esto es de la segunda mitad de 2019. Yo di una presentación en diciembre de 2019, esto, unos investigadores de Berkeley, y hacen esto en un tiempo súper, súper bajo. Ya no recuerdo exactamente la complejidad, iba a decir lineal, pero no recuerdo exactamente, pero
Los tipos pasaban el problema de búsqueda, un problema de proyección de vectores sobre una línea y podían resolverlo muy, muy rápidamente. ¿Ya? Ahora, a pesar de que es súper interesante, escapa un poco, un buen poco en realidad los contenidos del curso. Así que no nos vamos a centrar en eso. Si les interesa, porfa, a los que les interese, porfa, escríbanme. Yo les mando el paper donde está esto, o más literatura. De todas maneras están los libros que hay en el programa del curso, pero no lo vamos a ver como materia, ¿ok? Entonces, bueno, después de que yo reporto la matriz de confusión para cada una de las categorías, veo que indico el accuracy, que en este caso es a cuántos le achunté, esencialmente, ¿ya? Vamos a ir viendo las definiciones de métricas a lo largo del curso. Ustedes ya debiesen algo haber visto en el exploratorio, ¿ya? En reconocimiento de patrones se ven con mucho más detalle, pero por el momento las vamos a ver así un poco por encima, ya que tampoco es el objetivo central del curso. Entonces, accuracy, que esto en el fondo del total de muestras cuántas clasifiqué bien, ¿ya? Tiene un 96%, lo que es súper, súper bueno, ¿ya? Y acá finalmente repito el código que tenía en la primera celda, este de acá, pero para mostrar las predicciones, y puedo ver que el 8, un 8 escrito fue predicho como un 8, otro 8 fue predicho o predecido como un 3, ¿ya? Y uno puede decir, chuta, sí, mira, ¿sabes qué? Tiene sentido, acá tienen las vueltas, esto podría ser confundido porque el 3 también tiene vueltas, ok, es más o menos entendible. 4, 9, 0, 8, 9, 8, 1 y 2, todos bien predecidos, ¿ok? Entonces este código es súper sencillo. Podemos hacer algunas pruebas interesantes, como decir, ¿qué pasa si acá en vez de poner 1 en la cantidad de vecinos pongo 2? ¿Ya? Entonces lo ejecuto y me dice que el accuracy se redujo marginalmente a 95.9. ¿Ya? Yo podría elegir 3, 96.3. ¿Ya? Podemos subir a 10. ¿Ya? 95.4. Estamos más o menos en lo mismo. ¿Ok? Em, ¿Qué debiese empezar a pasar a medida que yo aumento la cantidad de vecinos? Por ejemplo, yo la aumento desde 1 a todos los vecinos. A todo el set de datos, perdón. ¿Qué tipo de curva debiésemos ver? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué forma podría tener? Pablo indica se va a la moda, baja la accuracy. ¿A qué te refieres? Voy a partir con lo de la moda. ¿A qué te refieres con se va a la moda? Se va a la predicción, va a ser el valor más repetido, de lo que entiendo. Em, sí, sí. En este caso no pasa porque es un set de datos equilibrado, me faltó decir eso, pero tienes razón. Ya va a empezar a irse a la moda. Ahora, ¿baja la accuracy inmediatamente o podría subir al principio? ¿Alguien me puede indicar eso? ¿Nadie se la juega? Ya, lo que depende, sube. Sí, debiese subir un poco al principio, ya hasta cierto nivel, cuánto uno tiene que probar, ya, pero esta curva debiese ser con un leve incremento, ya depende cuán ruidoso sea el set. En este caso va a ser poco porque sabemos que todo está muy bien agrupado, muy bien clusterizado. Pero algunos sets debiese empezar a subir y de un momento a otro, cuando ya paso seguramente algo cercano a la moda, esto debiese empezar a bajar abruptamente, ¿ya? Ahora miren lo que voy a hacer, ¿ya? A ver, Matías pregunta, cuando K mayor que 1, ¿qué retorna un promedio de los cabeceros cercanos? Va a depender de tu tarea. Dado que estamos haciendo acá clasificación, lo que va a hacer es devolver una votación, ¿ya? En una clasificación no tiene sentido retornar un promedio, no puedes retornar, es de la clase 2,5, ¿ya? Si fuese un problema de regresión, ahí tiene sentido retornar un promedio, ¿ya? El problema de eso es que uno dice, chuta, las cosas que están más lejos van a pesar lo mismo que las más cerca en un promedio, eso no tiene tanto sentido, quizá en clasificación uno puede pasarlo, entonces tiene que modular o ponderar por la distancia, ¿ya? Eso es una regresión con cada vecino cercano, no es nada fuera de lo común. Por ejemplo, acá adelantándome a la prueba, no digo que lo vaya a preguntar,
yo perfectamente podría decir, dado el algoritmo tanto que se ocupa para clasificación, cómo lo adaptaría para hacer regresión, ¿ya? Eso sería en realidad una prueba más el estilo sin libro, dado que ahora ustedes las pruebas las van a tener con libro y con todo. No tiene tanto sentido una pregunta así porque basta llegar y revisar en internet. ¿Ok? Ya, una última cosa interesante que quiero hacer con este ejemplo. ¿Qué pasa si en vez de entregarle acá este set de datos, ya esto lo voy a devolver a 1, si le paso la primera mitad, ¿qué pasa si le paso la segunda mitad? ¿Ya? O sea, eso significa que yo le digo, mira, tú vas a entrenarte, en este caso guardar, los ejemplos del set de entrenamiento. Y perdón, dije algo obvio, pero esos van a ser iguales a los del set de test. ¿Ya? ¿Alguien me podría explicar? Ya, accuracy 100%, fitting perfecto. ¿Por qué en este caso yo puedo asegurar meridianamente que sí voy a tener un rendimiento del 100%? Y en otros algoritmos no hay ni una garantía de que mi rendimiento en el set de entrenamiento sea siempre perfecto, ¿ya? Pero acá sí, ¿ya? Porque le pregunta lo mismo que el test, sí, pero eso también puede pasar con otro algoritmo. El vecino vive en su lugar, lo que indica Pablo. Exactamente es eso. No es porque yo ya haya visto los ejemplos, es porque el vecino vive ahí mismo. El vecino es el mismo. ¿Ya? Entonces sale esto, yo no lo había probado. Ya, todo perfecto. Ya, accuracy 1. ¿Ya? Y es lógico. Si yo busco el vecino más cercano y el vecino es yo mismo, lógicamente, dado que mi set de datos está bien clasificado, voy a responder bien. Ahora, otra pregunta interesante. ¿Podría haber un caso en que esto no retorne 100% de rendimiento? ¿Qué tendría que pasar con el set de entrenamiento para que esto ocurra? Ahí ya le estoy dando un hint. Si aumento los vecinos, exactamente, súper bien. Si yo esto lo aumento a 10, por ejemplo, no tengo por qué tener un 100%. ¿Ok? Voy a tener un 98,6 en este caso. Perfecto. Otro motivo más, si yo mantengo con K igual 1, ¿podría no tener un rendimiento perfecto? ¿Cómo podría generar el no tener rendimiento perfecto? Varios vecinos, 3 en este caso distintos en un mismo lugar, perfecto, y todos con categorías distintas. ¿Ya? Entonces ahí yo tendría que decidir, si fuese una clasificación, yo tendría que decidir a cuál de los a cuál de los 3 voy, ¿ya? Y yo eventualmente podría equivocarme. Ya eso significa, no es que el algoritmo esté mal, sino que el set de datos está mal rotulado, ¿ya? Porque no tiene sentido que 3 puntos que son el mismo tengan categorías distintas. O las características que yo definí, ¿ya? En mi espacio de características no son suficientemente discriminativas, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, en realidad, en vez de por lo tanto, si yo quiero predecir si alguien tiene coronavirus, por ejemplo, ¿ya? Y la única característica que yo ocupo es la edad, ¿ya? Esa es una característica pésima porque es súper posible que, o sea, va a pasar que personas con la misma edad tengan o no tengan el virus. ¿Ya? Entonces, efectivamente, todo va a depender de las características, etcétera. ¿Ok? Ya, voy a dejar este ejemplo hasta acá. ¿Alguien tiene más dudas? ¿Más comentarios? ¿Nada? Ya, fantástico. Pasemos entonces a ver la diapo. Ya. Ahí debiesen estar viendo la diapo de regresión lineal, ¿cierto? Si no es así, porfa, me avisan. Ya, bacán, excelente. Ya, déjenme mover un poco el chat acá. Ya, perfecto. Entonces, como les mencioné, vamos a ver regresión lineal hoy día. Espero que alcancemos, si no la continuamos el jueves, porque este capítulo es regresión lineal y regresión logística. Son las dos, entonces lo que no veamos en la clase de hoy lo podemos ver el jueves, no hay problema. Me interesa que veamos otro código que tenía pendiente en la clase pasada, que
va muy bien con esto de regresión lineal, así que lo vamos a ver a la mitad de la clase más o menos. Entonces, regresión lineal. Partamos con un ejemplo, espero, motivante, ¿ya? Entonces, yo acá que hice, busqué, esto es antiguo, es como de un año atrás, así que seguramente los datos cambiaron, pero busqué el precio del metro cuadrado por UF en Santiago y lo ploteé. ¿Ya? O sea, agarré distintas ofertas de ¿cómo se llama esto? De departamentos, ¿ya? Traté de que fuesen de comunas más o menos similares, ¿ya? Y no voy a decir qué comunas fueron, no es relevante para este problema, pero lo que hice fue ploteé el precio en UF en base a la cantidad de metros cuadrados que tiene, ¿ya? Entonces, em, podemos ver que está bastante disperso, ¿ya? Pero ¿qué es lo que esperaría uno más o menos? ¿Qué es lo que esperaría uno en este contexto? ¿Cómo debiese comportarse el precio en UF, ya, de los departamentos, de la superficie, o del departamento en base a su superficie en metros cuadrados? ¿Ya? Que suba a medida que suba la superficie. Perfecto. ¿Qué otra cosa más? Que sea lineal, ¿ya? Como una recta, exacto. ¿Qué significa eso? Ya es, dado que ahora todos estamos especialistas en curvas de crecimiento exponencial y curvas de crecimiento lineal, ¿ya? Eso significa que el incremento, ¿ya? En el eje Y en este caso, va a estar dado por una constante multiplicada por la diferencia entre sucesivas mediciones en el eje X, ¿ya? Por lo tanto, vas a tener un crecimiento constante en el eje X. Si yo aumento al doble la superficie, yo debiese aumentar al doble mi cantidad de mi precio, ¿ya? Ahora, hay que tener cuidado con eso, porque como vemos en este gráfico, ¿ya? Yo no tengo muestras para una superficie de 0 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces hay que tener ojo, parte desde cero esto o no, es algo que vamos a revisar un poco más adelante. Entonces ahora yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo estimar el precio de un departamento de 150 metros cuadrados, dado que, si se fijan ahí, no tengo muestras para un departamento de 150 metros cuadrados? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo se los ocurre? Incluso pueden ocupar materia de la que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? ¿Cómo podría yo decirte, oye, mira, ¿sabéis qué? Un precio, un departamento de 150 metros cuadrados podría costar tanto? Y le tiramos un valor. Con KNN, exactamente. ¿Ya? Entonces, yo podría llegar y decir, ok, me paro en 150 metros cuadrados, mi vecino más cercano es este de acá, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué le voy a contestar? Si ocupo KNN y hago como una regresión más o menos directa, yo voy a decir, ya mira, va a tener este valor, ya que son aproximadamente 10.000 metros cuadrados, una brutalidad. ¿Ok? Algo alrededor de ese precio, ya para no decir exacto. Entonces yo digo, ya en vez de 10.000, dado que 150 un poco más que lo que tengo acá, que debe ser alrededor de 140 y algo, voy a decir que cuesta cerca de 11.000 o 10.500, algo así. Ya, fantástico. Ahora, si yo les digo, y eso parece razonable, ¿cierto? Ahora, si yo les digo uno de 30 metros cuadrados, ¿ya? Se gasta 50, acá está 75, acá debiese estar 25, por acá más o menos debiese estar 30, ¿ya? ¿Qué hago? Puedo ocupar exactamente lo mismo y dado este set de datos tener un nivel de confianza alto, extrapolar la recta, dice Juan, perfecto, pero me falta algo para hacer eso. Me falta la recta, exactamente, ¿ya? Tengo que primero construir la recta y luego poder extrapolarla. Perfecto, eso adelantándonos un poco, pero exactamente va a ser eso. Ahora, si yo les hubiera preguntado por algo, no sé, de 160 metros cuadrados, algo que está por acá, 162 metros cuadrados. Tú no puedes decir voy a ocupar vecinos cercanos, pero mis vecinos cercanos están bastante lejanos en realidad. Ya acá tengo un gap de datos. Yo de nuevo podría haber dicho,
voy a estimar el promedio entre este y este, o entre este y este, y podría haber resultado bien, pero todos sabemos que estimar el promedio es netamente estimar un punto entre la recta entre dos puntos, ¿ya? La recta entre estos dos puntos es esta, por lo tanto mi valor hubiera estado acá. Siendo que la recta que yo podría seguramente estimar está por acá, o sea, una pendiente distinta. Peor aún, si hubiera elegido este, hubiera sido una recta así, me hubiera tirado un precio acá y seguramente el precio hubiese estado un poco más arriba, ¿ya? Entonces acá, tal como dice el nombre del capítulo, vamos a calcular una recta mediante regresión que estime los valores, ¿ya? Que estime una función que permita predecir todo. Pero me detengo tanto acá para que nos demos cuenta, ¿ya? De que nuestro modelo de comportamiento de los precios va a ser una recta, ¿ya? Nuestro bias o conocimiento previo en el algoritmo va a ser que las cosas se comportan mediante un crecimiento lineal, ¿ya? Que pendiente y todo, ok, eso ya lo vamos a ver, cómo se estima, ¿ya? Pero estamos imponiendo un sesgo a nuestro algoritmo, ¿ya? Dicho de otra manera, el sesgo inductivo que tiene nuestro algoritmo, nuestro conocimiento previo, es que las cosas se van a comportar como una recta. Por lo tanto, dado eso y dado que yo más o menos veo que esto se comporta como una recta al visualizar, de nuevo la importancia de visualizar las cosas, yo puedo aplicar un algoritmo de regresión lineal, ¿ya? Si esto no fuese lineal, ¿ya? Y yo aplico un algoritmo de regresión lineal para esto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Si lo relacionamos con lo último que vimos, perdón, la clase pasada. ¿Alguien se anima a decir? Imagínense estos datos no fuesen lineales, para nada, y yo aplico la regresión lineal. Mucho ruido, pero es que acá no necesariamente es ruido, si los datos no son lineales, ¿ya? No necesariamente voy a tener ruido, o sea, siempre va a haber un ruido como vimos la clase pasada. Underfit, exactamente como dice Juan Pablo. ¿Y por qué voy a tener underfit? Porque el sesgo de mi algoritmo, ¿ya? El sesgo inductivo que también se le llama, es que las cosas van a poder distribuir como una recta, ¿ya? Y dado que no es así, yo nunca voy a poder hacer un fitting adecuado, ¿ya? El sesgo el trade-off entre sesgo y varianza, entre bias y variance que habíamos discutido la semana pasada, va a ser muy alto, ¿ok? Perfecto. Continuamos entonces. A ver, la regresión en general, el análisis de regresión es una técnica súper simple y súper poderosa, ¿ya? Nunca la miren a menos. Siempre dentro de su caja de herramientas tengan regresión, ya sea lineal o logística, porque se puede calibrar o entrenar muy rápidamente y nos permite tener resultados razonables al tiro, ¿ya? Más aún, esto no lo cubrimos en este curso, pero cuando uno estudia econometría, uno se da cuenta que las regresiones son súper explicables, ya yo puedo entender cuál es la importancia de cada uno de los parámetros, ¿ya? Y eso da un valor súper, súper grande. Puede ser que estos métodos no tengan el mejor rendimiento, pero me permiten entender lo que está pasando como un primer paso al menos, ¿ya? El análisis de regresión es una técnica de estimación de funciones, ya sea discretas o continuas, clasificación o regresión, altamente flexible e interpretable, como les mencioné, permite realizar regresión y clasificación. Y en este curso, en esta parte del curso en realidad, nos vamos a centrar en dos tipos: la regresión lineal, que la vamos a ver hoy día, que me permite estimar funciones continuas, y la regresión logística de la próxima clase, que me permite realizar clasificación. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? Ah, ok, continuamos. Entonces, aquí ya nos vamos a empezar a poner un poquitito más densos desde el punto de vista matemático. Sigue siendo súper simple, pero prefiero poner el parche en telería. El espacio de hipótesis de la regresión lineal es el conjunto de las funciones lineales que mapean los vectores x supra y, ¿ya? O sea, los ejemplos del dominio a escalares y supra y, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que mi espacio de hipótesis, mis posibles soluciones, van a ser las funciones tal que toman x, le aplican una transformación lineal y me entregan un escalar y, ¿ya? Donde el supra i indica del ejemplo i. Para el ejemplo i, xi, yo voy a entregar la predicción i.
¿Ok? Ahora, ¿cómo parametrizo mi espacio de hipótesis? Fíjese acá que siendo súper riguroso en el lenguaje, si yo digo mi espacio de hipótesis es el conjunto de funciones lineales, yo podría parametrizar, perdón, eso de muchas maneras. ¿Ya? Entonces, no asumamos que porque yo defino lo que es el espacio de hipótesis, yo ya tengo claro cuál es la única manera de representar. No, uno después de parametrizar esto, puede tener muchas parametrizaciones, pueden recién empezar a trabajarlo. Entonces, si yo parametrizo este espacio de hipótesis a partir de un vector de parámetros o pesos, puedo obtener la siguiente expresión, que es un h de x, que es mi función lineal de transformación, que tomo un vector x, es la suma entre el coeficiente de mi vector de parámetros con índice y, con el coeficiente en mi vector de features con el índice y. Y eso lo hago por todos los elementos. Y eso es lo mismo que hacer el producto entre teta traspuesto, ¿ya? Con X. Aquí vamos a empezar a ver harto álgebra lineal, así que los que no tengan claro algunas cosas me indican, y después de esta clase se ponen a revisar álgebra lineal. Ya, si tienen dudas con eso, me preguntan. Yo tengo 3 muy buenos libros de álgebra lineal, ya les puedo dar los links a cuáles son. Eventualmente tengo los PDF, voy a ver cuán legal es entregarlos, pero, pero hay material, ¿ya? Juan Carlos pregunta, ¿nos faltaría el término independiente de X? Sí, de todas maneras, eso lo vamos a enfrentar de manera explícita cuando veamos el código, unos 10, 15 minutos más tarde, pero uno siempre puede hacer un truco de parametrización o reparametrización, que es el siguiente. A mi vector X, ¿ya? Le pongo un 1 después de todas las features. ¿Ya? O sea, un vector de n dimensiones, le agrego una dimensión n más 1, que va a ser siempre un 1. ¿Ok? Eso es algo que se llama coordenadas homogéneas en el contexto de visión por computador. ¿Ok? Entonces yo agrego un 1, por lo tanto, cuando tenga ahora mi vector de parámetros, va a tener una componente más que cuando yo expanda esta expresión, voy a tener el término libre de x. ¿Ya? Y en general ocupo uno ese truquito, entre comillas, para facilitar la optimización. ¿Ya? Entonces, desde cualquier punto de vista, sin pérdida de ningún tipo de generalidad, esta expresión que tenemos acá también puede incluir el término libre de x. ¿Okay? Entonces, ¿todos claros con esto? ¿Hay alguna duda con respecto a esta expresión h de x? Es lo mismo también que calcular el producto punto entre teta y x. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Ahora, prefiero no ocuparlo tanto en esta parte porque el tema del producto punto a mí me gusta dejarlo para la interpretación de los clasificadores lineales, ya en que yo tengo una recta que va a dividir el espacio y quiero ver qué significa, qué es lo que mide el producto punto. Acuérdense que mide ¿cómo se llama esto? El ángulo entre vectores. ¿Ok? Entonces, por el momento lo podemos expresar de esta manera. Es la suma ponderada entre los parámetros teta con x o el producto entre teta traspuesto con x. ¿Ok? Entonces, la pregunta del día. ¿Cómo podemos obtener los valores de los pesos teta? ¿Ya? O de los parámetros teta. ¿A alguien se le ocurre? ¿Ya? A mí me gustaría que lo viéramos en el fondo desde el punto de vista de esto. ¿Ya? Acuérdense, ya hemos visto, entre comillas, hasta el cansancio el set de entrenamiento. ¿Ya? Lo vimos harto la clase pasada y esta. Ya vimos de cierta manera la tarea. Sabemos que la tarea que tenemos que hacer en este módulo, en esta regresión, es una estimación de funciones, en particular del precio, una predicción del precio del metro cuadrado. Ya, por lo tanto, tenemos la tarea. Pero tenemos que ver estas dos cajas que están acá. ¿Ya? La caja del algoritmo de aprendizaje, que en este caso es la regresión lineal que estamos viendo, y la caja de la evaluación del rendimiento. ¿Ya? José Manuel propone random y después ir ajustando. Perfecto. Vamos a partir con algo así, pero antes de eso, de la inicialización, que es parte importante, me gustaría que cubriéramos dos cosas en realidad, que es lo que vamos a ver a lo largo de esta clase.
Por un lado, la evaluación de rendimiento, ya que va a jugar un rol clave en este caso, cuán bien lo estoy haciendo. Y después de cuando yo tengo la evaluación de rendimiento, mi técnica de búsqueda, ya, que en base a esta evaluación de rendimiento me va a permitir ir ajustando los pesos, ¿ya? Por lo tanto, sí, efectivamente yo voy a empezar con una estimación aleatoria, o puede ser otra, ¿ya? Pero para cualquier efecto puede ser aleatoria, pero yo necesito calcular cuán bien le va a esa evaluación de rendimiento para potenciar mi técnica de búsqueda, ¿ok? Ahora, solo para hacer un chequeo de conocimiento, ¿cuál es el conocimiento previo o bias que estamos enfrentando con el algoritmo de regresión que estamos viendo ahora? ¿Quién me puede contestar eso? Esperaría que muchos. El foro, o sea, el chat debiese inundarse de respuestas. ¿Cuál es el bias o conocimiento previo a sesgo o el sesgo inductivo? ¿Ya? Juan indica que los datos efectivamente deberían comportarse linealmente. Perfecto. Posible relación entre los datos, pero ¿cuál es la posible relación entre los datos? ¿Ya? Como dice Juan, es el que los datos crecen o se comportan de acuerdo a una regla. ¿Ya? Ese es el conocimiento previo, el sesgo, el bias de este algoritmo de aprendizaje. ¿Ya? Y dado que nosotros visualizamos y vemos que pasa algo por el estilo, es un algoritmo adecuado. ¿Ya? Como les dije hace un rato, si yo veo o por algún motivo tengo conocimiento de que esto no distribuye o no se comporta de manera lineal, no me sirve una regresión lineal tal cual como está ahora. ¿Ya? Imagínense, de nuevo con el tema del coronavirus, si yo sé que la curva de contagios es una curva exponencial, no puedo ajustar una regresión lineal a eso. Ya una regresión lineal con coeficientes lineales, que voy a hacer un poquitito más explícito más adelante. Porque no va a ser capaz de adecuar la predicción al crecimiento exponencial que tiene este. ¿Ya? Entonces, este curso mucho no es de decir, o darle la idea que puede ser, pero no es de, ya voy a ocupar la materia que vimos al final del curso, porque esa es la más bacán, la más completa, y voy a ocupar ese algoritmo para todo. No, siempre hay que preocuparse de cuál es el comportamiento de los datos y cuál es el algoritmo más adecuado. ¿Ok? Ahora, Tomás indica algo sobre el error. Sí, eso es un punto súper importante que yo lo salto acá, lo dejo para el curso de minería de datos y para los cursos de econometría. Em, no va a ser tan importante en este contexto, pero sí, si yo sé que mi medición de los datos, no, el error en la medición, porque siempre voy a tener, no es normal 0 sigma cuadrado, no me va a servir la regresión lineal tampoco. ¿Ya? Ahora, es súper razonable y generalmente correcto asumir, que los errores van a distribuir normal 0 sigma cuadrado. ¿Ya? En general se da porque los sensores que yo ocupo no tienen, si están razonablemente bien calibrados, no cometen un error sistemático, etcétera. ¿Ya? Pero sí, eso es algo que hay que tener presente. De nuevo, en este curso yo lo salto un poco, pero siendo estrictamente riguroso hay que tenerlo presente. ¿Ok? Ya. Entonces, Matías pregunta si es el error de medición. Sí, ese es el error de medición, el epsilon que vimos la clase pasada, que asumimos que distribuía normal 0 sigma cuadrado. ¿Ya? Nos va a salir de nuevo un par de diapos más, así que no se preocupe. Entonces, si tenemos suficientes datos, ya en este caso me refiero a pares x supra y supra i, es posible construir una función que nos indique cuán buena es en promedio la estimación. ¿Ya? Acuérdense, yo nunca voy a poder decir que esto está perfecto. Entonces, yo voy a definir mi función de pérdida, ¿ya? Esta es mi función de evaluación del rendimiento, que la pongo en naranjo porque es en general en Machine Learning el término más ocupado, ya para definir esta función. Es una función de pérdida, que es lo que yo pierdo al hacer mal una predicción, ¿ya? También se le llama función de costo, función de error, pero en general vamos a llamarla función de pérdida. Y la función de pérdida de la regresión, yo, ¿ya? La voy a definir de la siguiente manera, con esta función j de teta, ¿ya? Donde, fíjense, el parámetro es teta, ¿ya?
antes en mi función h, mi parámetro era x, ¿ya? Dado fijo teta, ¿ya? Lo que yo estoy haciendo acá es, dados fijos los x, ¿ya? Que eso es súper recontra correcto porque los x son dados, son mis datos del set de entrenamiento, ¿ya? Dados mis datos del set de entrenamiento x, y, acá, yo voy a buscar aquellos teta, ¿ya? Que van a minimizar esta función de pérdida, ¿ya? ¿Y qué me está diciendo esta función de pérdida? Está diciendo que para la predicción de cada uno de los elementos con índice i, ¿ya? O sea, h parametrizado por teta de x supra i, o sea, el producto entre el vector de teta traspuesto por xi, ¿ya? Eso me va a dar mi predicción menos el valor que yo debía haber predecido, ¿ya? El i supra i, calculo la diferencia de esto, la elevo al cuadrado, sumo las diferencias cuadráticas, ¿ya? Y aquí después puedo sacar o no el promedio, eso da un poco lo mismo, depende de la precisión numérica. Y este es un medio, ya vamos a ver para qué está, no lo pesquemos por el momento. Eso es una métrica o una medición de cuán bien estoy haciendo yo la pega. ¿Ok? Pero es en promedio, ¿ya? O de manera acumulada, ¿ok? Yo, si me dan el J de teta para un momento, yo no puedo saber en particular cuán bien le fue a cada uno de los ejemplos, ¿ok? ¿Están todos de acuerdo? Me interesa mucho que sí, así que si no lo están, que me digan, que esta función J mide de alguna manera el rendimiento de mi predicción. ¿Alguien tiene dudas con eso? ¿Alguien está en contra de eso? Yo estoy súper de acuerdo que es una manera y puede haber algunas mejores. Y vamos a ver que el comportamiento del algoritmo cambia de acuerdo a eso, ¿ya? Pero esta es netamente una manera de medir el error, ¿ya? De la predicción, ¿ya? ¿Ese H es el mismo H de antes? Pregunta Lucas. Sí, exactamente el mismo, solo que ahora estoy haciendo explícito que está siendo parametrizado por este vector teta, ¿ya? Antes no lo ponía porque estaba acomodado. Acá yo lo estoy parametrizando por teta porque teta es lo que va a ir cambiando, pero es lo mismo. Ya es una función lineal. Ahora, ¿alguien me podría decir por qué estoy poniendo acá esto elevado al cuadrado? Todo ese tipo de preguntas es súper importante que ustedes se la cuestionen, que vean cada término, qué pasa si lo saco, porque son lo que le da lo básico a los algoritmos. ¿Ya? En algún momento un profe mío de cálculo nos decía que un teorema o una definición no puede tener nada extra, tal que si tú se la sacas, eso deja de tener sentido. ¿Ya? Siempre hagan eso cuando vean las definiciones. ¿Ya? Siempre también cae algo de eso en las pruebas, pero una muy buena manera de cuestionarse el por qué algo funciona de tal manera. ¿Ok? Entonces, aquí tengo varias respuestas. Para evitar lo principal es para evitar el problema con los negativos, porque si yo tengo predicciones con error positivo y otras con error negativo, ¿ya? Si yo las sumo sin tomar en cuenta eso, puede que se cancele el error y eso no está midiendo bien. Por lo tanto, una manera es eliminar los valores negativos con elevar esto al cuadrado. Perfecto, ¿ya? ¿Por qué no ocupo el valor absoluto ahí? Desde el punto de vista de métrica, también me va a entregar el error. ¿Por qué no podría ocupar o por qué no estoy ocupando el valor absoluto acá como función? ¿Alguien se aventuraría a decirlo? La derivada es muy rara, singularidad, exactamente. Ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. O sea, vamos a ver el tema de la derivada un poco más adelante, pero justamente por eso. ¿Ya? Francisco también tiene otro punto para castigar más las desviaciones más grandes. Totalmente. Ese es el segundo punto, es igual de importante. ¿Ya? Si yo hago a ver, si yo calculo el valor absoluto de esto, ¿ya? Yo voy a estar penalizando linealmente las cosas, ¿ya? Puede ser que yo quiera penalizar los errores más grandes, más fuertes, ¿ya? Y eso me lo permite el elevado al cuadrado, ¿ya? De hecho, podría ser más extremo y hacer una función exponencial de esto,
ya para quedar más fuerte aún. ¿Ok? Entonces, ya, súper bien la respuesta. El valor de los pesos ya de teta que minimice esta pérdida me va a entregar la mejor estimación de la función original. ¿Ya? ¿Es verdad esto? ¿Por qué podría ser verdad esto? ¿Alguien me podría decir? Lo hemos estado discutiendo de cierta manera. ¿Estoy seguro que va a ser la mejor estimación de la función original? ¿Alguien se la juega? ¿Nadie? Ya. No tengo ni una garantía. Ya habría que demostrarlo. ¿Ok? O sea, de partida hasta el punto de que yo no sé, no conozco la función original. ¿Ya? Por lo tanto, podría ser que es mejor ocupar otra función de pérdida. Ya, yo solo estoy asumiendo que es algo parecido a una recta. ¿Ya? Em, lo segundo, yo acá que está implícito, yo estoy ocupando un set de entrenamiento, ¿ya? Y en ninguna parte estoy diciendo que voy a separarlo, no separarlo, etcétera, ¿ya? Si mi función original solo está definida por esos datos y no hay más, claro, yo estoy seguro que esta va a ser la mejor estimación, ¿ya? Ahora, si estos x, y y que tengo ahí son una muestra de la función original, y hay muchas más, ¿ya? Yo no estoy para nada seguro que esto va a ser la mejor estimación de la función original, ¿ya? Porque puede ser que esos datos sean una muestra muy pequeña, etcétera. ¿Ok? Incluso podría ser que la muestra que yo saqué es justo donde la función se comporta lineal y en otros lados no se comporta lineal. ¿Ok? José Manuel indica, ¿podría tener dos rectas distintas que me dan el mismo error? Sí, efectivamente. Ahora, ¿es alguna mejor que la otra? De acuerdo a la métrica de error, no. Quizá de acuerdo al conocimiento experto, sí. ¿Ya? Entonces, ahí habría que ver cómo se soluciona esto. Vamos a ver en SVM que la manera de elegir la recta única es eligiendo aquella cuyo vector normal tiene módulo 1 o módulo mínimo. ¿Ya? Vamos a discutir eso como 3 semanas más o un mes más incluso. ¿Ok? Ya. Entonces, para responder eso, quería que se acordaran de esto. ¿Ya? En que se fijan el error de X, que justamente esto que estamos viendo acá, ¿ya? Nosotros lo estamos aproximando como algo parecido a esto que está acá, ¿ya? Estamos diciendo, mira, acá la suma del error, ¿ya? Acá la esperanza de mis estimaciones, ¿ya? Menos el f de X, y eso lo estoy calculando al cuadrado, ¿ya? Entonces, lo que yo esencialmente estoy haciendo acá es calcular el sesgo de mi estimación con respecto a la distribución original, ¿ya? No estoy calculando la varianza, ¿ya? Porque mi término es algo más parecido a esto, ¿ya? Y no estoy calculando la varianza, ¿ya? Porque no estoy probando en distintos conjuntos, ¿ok? Vamos a ir desarrollando esta idea a lo largo del semestre para que tengan una intuición más fuerte, ¿ok? Entonces, ya, perfecto. Antes de pasar a la parte de optimización, estamos súper bien en el tiempo. Me gustaría ir al ejemplo que había quedado también pendiente de la clase pasada. Y para eso vamos a volver al Jupyter Lab, ¿ya? Y vamos a ir a este código que tengo acá que se llama Overfitting Regression, ¿ya? Entonces, se ve bien el código, ¿cierto? ¿Ven todos? Ya, fantástico. Entonces, acá de nuevo voy a empezar a importar cosas, voy a importar NumPy, ¿ya? Que NumPy debiesen estar todos más o menos familiarizados por programación avanzada, ¿ya? Y si no, es un módulo que me permite manejar vectores, esencialmente. ¿Ya? Tiene otras gracias más, muchas más, pero para efectos nuestros es manejar vectores. Matplotlib también, y acá en scikit-learn voy a importar modelos lineales, ¿ya? Y también tengo estas cosas acá, que es un pipeline, un polynomial features y un cross validation score, que lo voy a ir explicando a medida que veamos el código, ¿ok?
Entonces perdón, ya voy a importar las librerías, definir ciertas cosas sobre el color de los ejes y lo primero que voy a hacer es definir una función, ya que yo le llamo trueFun acá, no fun de entretención, sino de function, y va a ser una función sinusoidal, ¿ya? El coseno de 1.5 pi por x. ¿Ok? Y acá la ploteo con NumPy, o sea, perdón, con Matplotlib. ¿Ya? Ninguna ciencia, nada fuera de lo común. Puede ser que no estén acostumbrados al código. Esto lo voy a subir hoy día mismo para que lo vean. ¿Ya? Pero esencialmente defino una función sinusoidal y la ploteo. ¿Ok? Luego, ¿qué voy a hacer? Ya acá pongo esto, el random seed en 0 para que sea repetible, siempre tengamos los mismos resultados. Voy a muestrear 30 muestras, ¿ya? De números aleatorios y voy a remuestrear mi función sinusoidal agregándole una componente entre comillas de error o ruido, ¿ya? Que va a simular más o menos mi error de medición, este término epsilon que teníamos en las diapos, ¿ya? Y voy a plotear esto, ¿ya? Entonces, si se fijan, voy a disminuir un poco el zoom para que vean los dos gráficos al mismo tiempo, es más o menos lo mismo, pero con ruido, una simulación del ruido de medición. ¿Ok? Entonces yo puedo ver que más o menos acá tengo mi función sinusoidal, ¿ya? Pero los puntos distribuyen alrededor ¿cómo se llama esto? De la función, ¿ya? Fíjense que no es un ruido normal, ¿ya? Porque yo puse random más, no rand n, ¿ya? Pero eso lo arreglamos con estos coeficientes acá, no es mayor problema. Y fíjense, más importante acá, tenemos un gap enorme entre aproximadamente 0,2 y 0,4, ¿ya? Eso significa que acá no tenemos idea cómo se comporta la función. Por lo tanto, nuestra técnica de estimación va a tener que tener un sesgo bastante fuerte, un conocimiento previo, un sesgo inductivo, para no hacer cualquier estupidez acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a decir, mira, yo voy a producir estimaciones con complejidades o grados en este caso 1, 4 y 15. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Si pensamos de nuevo en la regresión lineal, ¿ya? La única restricción es que esto sea el producto punto entre los parámetros y las features, ¿cierto? Las features X, ¿ya? No hay ninguna condición sobre las features X. Por lo tanto, ¿ya? Yo voy a aplicar algo que se llama una regresión lineal con features o características polinomiales. Y en vez de ocupar solo X para hacer la predicción, voy a ocupar X cuadrado, X cubo, X a la cuarta, X a la quinta, etcétera. ¿Ya? Sigue siendo una regresión lineal, pero los coeficientes, no de los parámetros, sino de X, ahora van a ser una función polinomial de X. ¿Ya? ¿Les queda más o menos claro eso? ¿Alguien tiene duda? Estoy atento al chat. ¿Nadie? Ya. Entonces, por ejemplo, si yo digo que ahora mi vector X va a ser un polinomio de grado 2 con respecto al X original, significa que voy a tener, si X era solo un valor, voy a tener ahora X cuadrado, X y el valor libre de X. ¿Ya? Si es X cubo, voy a tener X cubo, X cuadrado, X y el valor libre de X. ¿Ok? Si X fuese más de un valor, ¿ya? Yo también voy a tener los productos conjuntos, ¿ya? O sea, el primer componente al cuadrado, después el primer componente multiplicado por el segundo y luego el segundo componente al cuadrado, ¿ya? Tal como un cuadrado binomio, etcétera, ¿ok? Entonces aplico, transformo un polinomio. ¿Por qué necesitamos un valor libre de X? Súper buena pregunta. Si yo no tengo un valor libre de X, mi recta o mi estimación va a tener que pasar obligatoriamente por el 0,0, ¿ya? Porque cuando pongo los valores de X en 0, eso va a ser 0. Si tengo un valor libre de X,
yo le doy libertad a mi estimación para que no tenga que pasar por el origen cuando el valor de la variable x es igual a 0. ¿Ok? Es una especie de movimiento, un offset sobre el origen. ¿Ok? Es netamente por eso. ¿Ya? Puede ser que en algunos casos se necesite y otros no, pero en general se ocupa. ¿Y cómo se le deba ese valor libre? Quizá te equivocaste ahí, Felipe, al escribir. ¿Cómo se le da ese valor libre? Ah, ya. En el truco, si uno lo quiere escribir explícitamente, el truco es en el vector teta, ¿ya? Poner, o sea, perdón, en el x dejar el último coeficiente fijo como 1, ¿ya? O sea, yo tengo mi vector x de features y al final dejo un 1, ¿ya? Eso significa que en mi vector teta, el último como es coeficiente, siempre va a estar multiplicando a un 1, por lo tanto va a ser el valor libre x, y no va a estar multiplicando a x, a esto que va a ir cambiando, ¿ok? Ya, de hecho, si me adelanto un poco, aquí voy a de nuevo aumentar el zoom para que puedan ver más claro. Acá, cuando yo creo esto de polynomial features, que son justamente lo que mencioné recién, yo tengo acá include bias igual true. Ya acá en una obviamente confusa mezcla de definiciones, uno también habla de bias para este valor libre de x. ¿Ya? Es así en la literatura y hay que estar acostumbrado, lo siento, pero muchas veces cuando uno habla de bias, no está hablando de este bias en distribuciones del sesgo inductivo del modelo, sino que está hablando del bias que es este valor libre de x. ¿Ya? Es una cuestión de costumbre, lamentablemente puede ser confuso, pero en este caso estoy diciendo que mis polynomial features, ¿ya? van a incluir este bias, que es este elemento que le agrega un 1 al x. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer en este código es probar estimaciones de orden 1, de grado 1, de grado 4 y de grado 15. ¿Ya? ¿Qué estimaciones? Bueno, acá vemos que voy a cargar una regresión lineal. ¿Ya? Todo muy simple con scikit-learn. Voy a crear un pipeline, una especie de línea de producción en que primero, dado x, voy a calcular sus features polinomiales y luego voy a aplicar en la regresión, ¿ya? Y yo voy a hacer un fit a este pipeline, ¿ya? Entonces es una funcionalidad que tiene scikit-learn para facilitar la construcción de modelos compuestos, ¿ya? Yo podría haberlo hecho de manera separada para cada x, calcular las polynomial features, y luego alimentarlo a la regresión. Acá con el pipeline lo hago junto, ¿ya? No es nada muy raro, pero es bastante práctico. Y acá esto lo voy a explicar un poquitito por encima. Yo voy a hacer un proceso de validación cruzada para encontrar la estimación, ¿ya? ¿Qué significa validación cruzada? Esto lo vamos a ver un poco más detalle, con más detalle más adelante cuando veamos redes neuronales, pero esencialmente la validación cruzada es probar mi estimación sobre distintos subconjuntos del set de entrenamiento. ¿Ya? Yo digo, ok, si mi set de entrenamiento tiene cierto tamaño, yo lo voy a dividir en 10 partes, todas iguales, voy a entrenar con 9 y voy a probar con esa que no entrené. ¿Ya? Perfecto, eso me da un resultado. Después voy a tomar otras 9 distintas, ¿ya? Y voy a probar con otra. Y eso lo voy a repetir 10 veces. Entonces eso me da una aproximación de cuál sería el rendimiento de mi estimación sobre set de datos distintos. ¿Ya? Eso está tratando de minimizar la varianza en mi error. ¿Ya? Entonces, cuando yo entreno con validación cruzada, de cierta manera estoy tratando de estimar mejor este error absoluto, ¿ya? Ya que por un lado estoy estimando el sesgo, que es la diferencia en la estimación, y por otro lado estoy tratando de alejarme lo menos posible de mi media de las estimaciones con esta validación cruzada. ¿Ya? No es necesario entenderlo en detalle ahora, lo vamos a ver más adelante, pero créanme que esto me sirve para entrenar un modelo más adecuado. Víctor pregunta, pero acá no estamos dejando datos aparte. De eso se encarga el método de validación cruzada. ¿Ya? Yo no lo estoy haciendo explícito acá, pero el Cross Validation Score lo está haciendo. ¿Ok?
Y fíjense acá, yo pongo el último parámetro CV, cross validation igual 10, significa que lo voy a hacer con 10 subconjuntos distintos. Voy a ejecutar, esto se ejecuta internamente 10 veces. ¿Ok? Entonces, luego son ploteos para mostrar la función original, la función estimada, los errores, etc. Entonces, fíjense lo que va a pasar cuando ejecuto esto. ¿Ya? Y acá le voy a hacer zoom para que lo vean más claro. Ya, ahí estamos bien. Entonces, fíjense, la primera estimación acá se indica que es de grado 1, ¿ya? Y el mean squared error, ¿ya? Es de 4.08 por 10 elevado a menos 1, ¿ya? ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que efectivamente, chuta ya, acá en la leyenda, dado que yo puse, como estoy ocupando, a ver, esto lo voy a arreglar al tiro. Lo siento, pero voy a ponerlo en light. Esto lo voy a poner en blue. Ya, ahí debería verse. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos en azul el modelo, ¿ya? Que es lo que yo estimé. Tenemos en naranjo la función real y tenemos como puntos azules las muestras de esa función, ¿ya? Entonces, lógicamente, cuando yo entreno un modelo lineal con coeficientes de grado 1, lo único que puedo aspirar es a obtener una recta. Y como vemos acá, el algoritmo hizo su mejor esfuerzo, pero lo único que logró fue esto. ¿Ya? Horrible. Pero, de acuerdo a su realidad, es lo mejor que puedo hacer, porque el sesgo de ese modelo es construir funciones lineales de aproximación. ¿Ya? Si nos movemos al modelo de grado 4, ¿ya? Vemos que su error cuadrático medio disminuyó un orden de magnitud, ¿ya? Ahora es 4.32 por 10 elevado a menos 2, ¿ya? Y vemos que se ajusta bastante bien, ¿ya? Vemos que el modelo que está en azul se ajusta bastante bien a mi función real, a pesar de tener este ruido tan fuerte de las muestras, ¿ya? Y eso es porque mi sesgo que dice que yo voy a hacer una aproximación de grado 4, un polinomio de grado 4, que se puede parecer bastante a una sinusoide, se acopla o se adecua bastante bien a esto y no tiene tanta flexibilidad para adecuarse al ruido que habíamos metido. ¿Ok? La historia es bastante distinta cuando yo pongo un polinomio de grado 15. Fíjense para dónde se dispara el error de validación. ¿Ya? 1,82 por 10 elevado a 8. ¿Ya? Eso significa que cuando yo lo pruebo con puntos que no están en el set de entrenamiento, esto de verdad muere. ¿Ya? ¿Y por qué muere? Fíjense lo que hace. Se adecua perfectamente a cada punto, ¿ya? Salvo acá que tenemos que la flexibilidad, los 15 grados no me permiten adecuarme a cada punto, yo lo sigo súper bien. Entonces, si alguien no conoce la función subyacente, uno puede decir, oye, pero qué fantástico el algoritmo, pues se adecua bastante bien los puntos. Pero como hay ruido y como sabemos que esta función es cualquier otra cosa, yo produzco una función horrible. ¿Ya? Suave, porque sigue siendo un polinomio grado 15, pero se adecua demasiado a los puntos y tengo overfitting, ¿ya? Por lo tanto, mi sesgo es muy pequeño, porque me adecuo muy bien a los datos, pero mi varianza, que es lo que está midiendo esta validación cruzada, se me da las pailas, ¿ya? De hecho, yo puedo ser más extremo aún, y esto lo puedo subir a 30, ¿ya? Aquí lo voy a poner en 2 para que veamos qué es lo que pasa. Cuando pongo una estimación de valor 2, fíjense que estoy ajustando una parábola, le va bastante mejor que antes, ¿ya? Pero sigue sin poder adecuar esto acá. Ya la función de grado 4 es igual, pero la función de grado 30 ahora sí que hace cualquier estupidez, va para arriba, va para abajo, etcétera, porque ahora tiene más grados de libertad para adecuarse a cada uno de los puntos. ¿Ya? De hecho, yo supongo que si acá le pongo 50, esto no recuerdo cuándo lo hice, claro, ahí ya estoy con casi todos los puntos. ¿Ya? Entonces, acá vemos un ejemplo explícito
de lo mal que nos puede hacer el adecuarme tan perfectamente a los puntos, eliminando el sesgo, esencialmente. ¿Ok? Profe, ¿Alguna duda? Este código va a quedar todo arriba, ¿ya? Y más que el código en sí, en este en particular me interesa los insights que podamos tener. ¿Alguien tiene duda, algún comentario, etcétera? tengo No una duda, entiendo muy profe. bien de los grados, le pregunta Josefina. Ya, y después Pablo pregunta sobre el pipeline. Primero con lo de los grados. Estamos, dada la función que yo describí, voy a hacer zoom para atrás para que quede bien cubierto, la función que yo describí es una función en una variable sinusoidal, ¿ya? ¿Cómo puedo aumentar el, el poder de mi algoritmo? Yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? En vez de tener solo el X, yo también, que sería entre el 0, 0, 0, 1, bla, 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 todas las muestras, que acá tomo 100 muestras entre 0 y 1, yo también puedo tomar el X cuadrado, X cubo, X a la cuarta, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a tener un set de features que es más rico, y además de tener más features, voy a tener más pesos. Mi vector teta va a ser más grande en mi regresión. Y como es más grande, yo voy a tener más grados de libertad. ¿Ya? Mi modelo va a ser más complejo. Entonces, los grados, ¿por qué 1, 4, 15 como tenía originalmente? Porque grado 1 es mantener las features tal cual. ¿Ya? Grado 4 significa que yo incluyo en mi X todos los polinomios de grado 4, 3, 2 y 1, ¿ya? O sea, voy a incluir en este caso que tengo solo una variable, x a la cuarta, x al cubo, x cuadrado y x más el término libre, ¿ya? Y si es a la 15 lo mismo, pero llegando hasta 15, ¿ya? En el fondo mi vector x lo estoy agrandando con los coeficientes cuadráticos, cúbicos, etcétera, polinomiales, y al agrandar x, yo también estoy agrandando mi vector teta. Ahora, ¿por qué con polinomios y no con funciones sinusoidales? Porque sí. ¿Ya? Yo perfectamente acá podría haber puesto una expansión tipo Taylor y decir que voy a tener coeficientes sinusoidales, cierta función del seno, otra función del seno, otra función del seno, etc. ¿Ya? Y voy a tener un vector de eso. También me hubiera servido, porque eso también va a aumentar la capacidad de mi modelo. ¿Ok? No sé si te quedó más claro, Josefina. Ya, bacán, súper. Entonces, Pablo preguntaba del código que era el pipeline. Pipeline es una estructura que te permite poner uno después de otro ciertos procesos a los datos. ¿Ya? En este caso, el primer proceso del pipeline es calcular las features polinomiales y el segundo proceso del pipeline es calcular la regresión. ¿Ya? Entonces, scikit-learn por detrás sabe qué es lo que tiene que hacer. Primero por el pipeline saca las features, después aplica la regresión y entrena la regresión. ¿Ok? Es netamente una estructura para facilitar. Vamos a ver después cuando veamos Deep Learning que en PyTorch y TensorFlow hay algo que se llama Sequential que hace algo más o menos similar. ¿Ok? Víctor pregunta, profe, para problemas básicos como este, ¿podría iterar en el número de parámetros para ver cuál es el óptimo en términos del MCE? Sí, perfecto. No hay ningún problema con hacer eso. Eh, en general, eso es para obtener los parámetros, ¿ya? Hiperparámetros también. Uno puede hacer este tipo de búsquedas cuando son problemas pequeños. Si no son problemas pequeños, más complicados. De hecho, cuando son problemas muy grandes, uno a veces ni siquiera puede hacer validación cruzada, ¿ya? Pero sí, en este caso uno podría hacerlo sin problema. Ya. ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿Nada? Ya. Volvemos a las slides. Y eso está acá. Ya. Perfecto. Entonces, dame un segundo, ya. Entonces, ahora seguramente va a ser la parte más desagradable para muchos de esta clase. No me extrañaría ver, bueno, además de por la hora, no me extrañaría ver que harta gente empezara a irse. Pero tomen en consideración esto, dado que la pérdida es convexa, y aquí yo pongo, ¿por qué? Porque la primera vez que pasé esto, unos cuantos años atrás en el curso de inteligencia artificial, mencioné la palabra convexa y las caras que vi de los alumnos fueron bastante impresionantes. Em, entonces, dado que la pérdida es convexa y que podemos ocupar un algoritmo de descenso desde cualquier punto de inicio para encontrar el óptimo, ¿ya?
yo cuando ya vi las caras, cuando hablé de óptimo y algoritmo de censo y todo, dije, no, acá tenemos que parar y hacer un breve repaso de optimización convexa. ¿Ya? Entonces, va a ser súper breve, súper pequeño, porfa, no se mareen, está hecho de tal manera que sea sencillo de entender. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que una función sea convexa? Yo sé que muchos no tienen optimización hasta después para el título, ahí José Manuel lo está indicando. Yo sé que también hay varios que ya lo tuvieron, entonces esto puede ser bastante aburrido, pero es importantísimo, ¿ya? Lo que hay que, si uno quiere decirse como alguien que sabe Machine Learning, sobre todo Machine Learning moderno, hay tres cosas, o dos, depende de cómo lo vea, que uno tiene que saber: cálculo, o cuatro. Cálculo, álgebra lineal, optimización, ¿ya? Ahora, cuando uno hablando de optimización debiese cubrir cálculo y probabilidades, ¿ya? Justamente probabilidades no es el curso más fuerte en estos momentos, va a cambiar seguramente, pero es algo que en este curso al menos no vemos tanto. Pero álgebra lineal y optimización convexa es algo que vemos harto. ¿Ya? Así que no tanto a nivel de fórmula, pero sí al nivel de idea. ¿Ya? Así que vamos a seguir con esto. Entonces, ¿qué significa que una función sea convexa? Significa que dados dos, aparte de la expresión coloquial o la manera coloquial de definir lo que es, ya mira, que va en una para arriba y otra va para abajo. Ya, ok, sí, la mayoría de las veces eso sirve para entenderlo, pero de una manera un poquitito, un pelo más rigurosa, en una función convexa, dados dos puntos cualquiera de la función, si yo trazo una recta entre ellos, esa recta siempre queda por sobre la función. ¿Ya? Siempre va a ser así. Yo agarro cualquiera de los dos puntos de una función convexa, trazo la recta y la función siempre va a quedar abajo de la recta, ¿ya? Salvo obviamente los puntos que elegí. ¿Ok? Y ahí uno puede decir si una función es fuertemente convexa o no, etcétera. Si es que en algún momento lo toca esto. ¿Ok? Una función cóncava es justamente al contrario. ¿Ya? Dados dos puntos, cualquiera, dada la recta que yo trazo entre esos dos puntos, la función siempre tiene que quedar por sobre la recta. ¿Ok? Esa es la definición de función convexa o cóncava. Pero esta definición que puede parecer, oye, ya mira que rebuscado, etcétera, trae algunos beneficios súper interesantes. ¿Ya? Fíjense esto es el gráfico de una función convexa en R3, ¿ya? Una superficie convexa. ¿Qué podemos decir de el óptimo, en este caso el mínimo de esta función? ¿Qué cosas podríamos decir sobre él? Es único, es global. Exacto, tengo un único mínimo, un único óptimo en este caso, si hablamos en optimización, y es global, ¿ya? Más aún, dado que es una función convexa, y esto es más interesante aún, parta de donde parta, si yo camino por sobre esta superficie, voy a poder llegar a este mínimo, ¿ya? Parta donde parta. Si yo voy siempre apuntando al mínimo, voy a llegar al mínimo, ¿ok? Entonces, esto es súper bueno. Juan pregunta, pero si es convexa, ¿cualquier local es global? Sí, el tema es que tú, si no es fuertemente convexa, tú podrías tener muchos mínimos, ¿ya? Exacto, tiene que ser fuertemente convexa para que sea único, porque tú podrías, imagínate, yo esta función que tengo en el slide, la corto con un plano, ¿ya? Y saco la parte que queda bajo el plano. Entonces eso sigue siendo convexo, ¿ya? Pero no es fuertemente convexa, ¿ya? Entonces tengo muchos mínimos, ¿ya? Son globales, pero no necesariamente voy a poder llegar desde donde parta a todos ellos, ¿ok? Es un detallito que sale, es interesante desde el punto de vista de la optimización, no es tan relevante en esta parte. Más adelante sí puede ser bastante relevante, ¿ok? Entonces, dado que ahora somos expertos en optimización convexa, ¿ya? Yo voy a decir que dado que la pérdida es... Ah, no, me faltó eso. ¿Es la pérdida convexa?
¿ya? ¿Es esta pérdida que tengo acá convexa? ¿Alguien se la juega para contestar eso? Sí, exacto. ¿Por qué es convexa? Porque es una función cuadrática, ¿ya? Y ya, bien, eso, Víctor salió con lo correcto. Tiene hessiano positivo, etcétera, hay una serie de definiciones, ¿ya? Que uno puede aplicar acá. Voy a tratar de hacerlo más intuitivo dado que en realidad este curso no pide optimización. Em, yo tengo una función cuadrática, que es la diferencia cuadrática entre dos valores, ¿ya? Eh, dado que una función cuadrática es una parábola, uno puede demostrar que esta parábola, ¿ya? Siempre va a cumplir esto de que, dado dos puntos, la recta que yo trazo siempre está por dentro del gráfico o por sobre la función, ¿ya? Y dado que la suma de parábolas o de términos cuadráticos sigue siendo un término cuadrático, mi función completa es cuadrática, ¿ya? Y si es cuadrática, es convexa, ¿ok? Suma de funciones convexas en este caso me da convexa, ¿ya? Resta no necesariamente, o sea, no, más que no necesariamente, ¿ok? Entonces, dado que la pérdida es convexa, ¿ya? Es una función cuadrática, podemos usar un algoritmo de descenso, o sea, vamos a ir bajando por la superficie hasta llegar al mínimo para encontrar el óptimo y podemos partir desde cualquier punto de inicio. ¿Ok? Ahora ya todos deberíamos estar más o menos de acuerdo con esto. Entonces, esta seguramente va a ser la última diapo. Ya, Francisco va a hacer una pregunta. Dime. Ya, bueno, voy a seguir explicando y de ahí contesto la pregunta. Entonces, el óptimo, de ahí contesto la pregunta, Francisco. En particular, podemos utilizar la dirección opuesta a la entregada por el gradiente de la pérdida. ¿Ya? Nosotros sabemos por cálculo que el gradiente me indica la dirección de máximo incremento en la función. El menos gradiente va a ser la dirección de máximo decremento o decrecimiento, ¿ya? Y como yo quiero minimizar la pérdida, ¿ya? Yo voy a descender en mi función de pérdida, ¿ya? Y si avanzamos en esa dirección ocupando pequeños pasos, tenemos un algoritmo iterativo súper simple para encontrar el óptimo. ¿Ya? Yo digo que mi nuevo teta sub j, o sea, mi coeficiente en la posición j de mi vector de parámetros teta, va a ser el nuevo, va a ser igual al anterior, menos el gradiente con respecto a teta, j, el gradiente de la función de pérdida, modulado por un valor alfa para dar un pasito pequeñito, ¿ya? Donde alfa se conoce como la tasa de aprendizaje o el learning rate, ¿ya? Voy a ir un poco para atrás. Si yo acá, no, perdón, eso está para adelante. Si yo, acá tenemos un gráfico, si yo avanzo mucho en la dirección del gradiente, ¿ya? Eventualmente me voy a pasar y voy a terminar al otro lado, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que ir a pasos pequeños para llegar al óptimo, ¿ok? Bueno, vamos a profundizar esto la próxima clase. Esto es esencialmente lo que vamos a hacer. Después lo vamos a pasar a código. Vamos a ir a pasos pequeños en la dirección del gradiente aproximándonos al mínimo global. ¿Ok? Francisco pregunta, ¿el óptimo es minimizar el máximo MSE? No, el óptimo es minimizar el MCE promedio en este caso. ¿Ya? Uno podría modificar la función de pérdida, incluir un máximo y decir, oye, mira, yo lo que quiero minimizar es el max de los MS. Y eso da otra función de optimización más compleja porque el max no es tan fácil de tratar, hay que ocupar un softmax, etc. Pero se puede hacer, ¿ok? Pablo pregunta, ¿será búsqueda binaria para los pasos? No, no, es súper buena pregunta. Vamos a ocupar la información del gradiente, ¿ya? ¿Cuán grande va a ser el paso del gradiente? Uno eventualmente ahí podría ocupar algún tipo de búsqueda, ya búsqueda binaria o otro, ¿ya? Pero en general vamos a ocupar pasitos pequeñitos hasta llegar.
¿ya? Se pueden hacer, de hecho en funciones más complejas uno hace un line search, que es a lo largo de la línea buscar el coeficiente más correcto. Pero en este caso, para este algoritmo en particular, vamos a ocupar un coeficiente alfa fijo pequeño, y hay garantías teóricas para hacer eso. ¿Ya? José me pregunta al final, ¿por qué la pérdida tenía un medio? Ah, ya, perfecto, eso viene para la próxima clase, pero en esencia es porque para calcular el gradiente nosotros necesitamos derivar, ¿ya? Y al derivar el cuadrado que teníamos, esto lo voy a poner eh, acá, este cuadrado va a multiplicar al 1/2 y se van a ir los coeficientes, ¿ya? Es netamente por eso, ¿ya? Si yo estoy minimizando una función y yo la multiplico por un escalar, el mínimo sigue estando en la misma posición. El valor mínimo va a cambiar, pero el mínimo va a estar igual, ¿ok? Eso, ya la próxima clase el jueves vamos a partir calculando derivadas, ¿ya? Ah, no, miren este ejemplo, antes de terminar, ¿ya? Esto es lo que va pasando a medida que yo voy, a la izquierda podemos ver cómo yo voy descendiendo en mi función, y acá puedo ir viendo cómo se adecua mi recta, ¿ok? Ya, entonces la siguiente clase vamos a ver esto, cómo se calcula la derivada, vamos a ver código y después vamos a terminar viendo la regresión logística, que es para clasificación, que ocupa las mismas técnicas. ¿Ok? El mean squared error, pregunta Francisco, es el J de teta. Sí, sí, pero lo que pasa es que el J de teta acá no incluía el término 1 partido por n. ¿Ya? Por lo tanto, no sería en estricto rigor el mean squared error, sería el sum of squared errors. ¿Ya? Pero da lo mismo porque de nuevo es una constante que no va a cambiar donde encuentro el mínimo. ¿Ok? Bueno, eso, ya estamos 5 minutos pasados. Muchas gracias por asistir. Voy a subir el video y parte de los slides lo antes posible. Y eso, nos vemos el jueves. Que estén muy bien. Chao, chao.